Arratsaldeon Danori. A ver si pongo la cámara. Arratsaldeon, un día más, aquí, el 21 de abril del 2021, desde el mismísimo corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Voy a intentar colocar un segundo que tengo aquí. Micrófono, perfecto. Ahora sí, ahora ya nos podemos salir y venga, y nos ponemos cara. Ya estamos. Estamos aquí todas y todos y ahora yo estoy escuchando también el micrófono de la cámara de aquí de Urdaibai y veis lo feliz que estoy. Hoy vamos a hacer una retransmisión histórica. Bueno, histórica no, pero desde luego que no hemos tenido opción de hacer una retransmisión así. Bueno, gaurko egunean, apirilaren hogeta batean, amentxe. Urdaibaiko biosfera erreserbako erditik, bihotzetik esango genuke, Urdaibai Bersenterretik zuzeneko emanaldia egiten. Gaurko emanaldia, noski, ez dauka galtzerik gauza pilo bat komentatzeko, bai aktualitateko gauzak, baita ere, zertzu gauza iritsi zaizkigun garai honetan, Urdaibaiko inguru honetara, eta noski, ahaztu gabe, arrantzalearen zuzeneko kamera, eta berri posgarriekin, denok dakizu ezen berriekin. Amentxe, gure soinua, gero, sartuko gara, arrantzalean kameran, eta jarraituko dugu. Lo que estaba diciendo, primero, empezamos desde Urdaibai, desde el mismísimo centro, desde el corazón, desde estas lagunas de Orueta, desde el estuario mismo. Y primero comentaremos la actualidad de hoy, que es una actualidad increíble. Tenemos un montón de cosas para comentar. Yo no sé si me va a dar tiempo a llegar a todo, pero bueno, intentaremos hacer en castellano y en euskera después. Y bueno, una actualidad increíble. Bueno, para empezar, el Día Mundial de los Zarapitos, de Curly World Day. Hoy es el Día Mundial de los Zarapitos. El año pasado lo celebramos en el confinamiento. Hoy medio confinados, pero ahí estamos. Vamos a ver unas cositas que hicimos el año pasado, pero eso sí, después de ver en un ratito qué novedades nos enseña y podemos ver aquí en la laguna de Orueta, aquí en Urdaibai mismo, pasaremos a la cámara en directo de las águilas pescadoras, con un montón de novedades y sorpresas que ya sabéis todos. Ya sabéis todas y todos de cómo va esta semana. Increíble. Bueno, que no nos da ni tiempo ni a vivir, es un sin vivir. Pero bueno, luego entraremos con el tema. Primero, actualidad de Urdaibai. Actualidad de Urdaibai, bueno, lo primero, podéis ver qué preciosidad de paisaje tenemos, ya bien entrada la primavera. Hay cerca de 18, 19 grados aquí en Urdaibai, aunque pega un poco el viento del norte, entonces está bajando ahora mismo la temperatura, pero por lo demás podéis ver ahí el paisaje tan chulo que tenemos ahora mismo en la laguna. Y por supuesto, en ese paisaje también todas estas aves que ahora mismo están en migración, muchas de ellas en migración, otras están ya, que han llegado ya a criar aquí, a la reserva, y bueno, vamos a acercarnos así, primero como siempre, un pase rápido para poder ver el paisaje que tenemos aquí y disfrutar de esta primavera, de esos árboles que ya están verdes, este verde clarito, este verde que, aunque la gente piense que está lloviendo mucho, aquí últimamente esta primavera está siendo bastante seca. Necesitamos un poquito de agua, pero aún así tenemos bastante y veis este paisaje. ¡Ay, que se me ha enganchado aquí! Vale. Y veis este paisaje precioso, con estas nubes que no es un cielo soso. Hoy a la mañana hemos tenido un cielo azul, pero ahora ya empiezan a entrar unas nubes, creo que son nubes que están entrando pero bueno, nubes altas, altas o medias, que no creo que nos vayan a dejar ninguna precipitación, por lo menos no creo que vaya a llover.
la pleamar ya ha pasado, son mareas muertas en este momento, y para los que seguís el vídeo o la cámara en directo del águila pescadora, habréis visto que tampoco ha subido mucho la marea, son mareas muertas, y que nos dejan ver también paisajes increíbles, ¿no? Con la marea que sube y baja. Os voy a enseñar un vídeo luego, chulísimo. Aquí, ay, que estoy yo en la mitad, perdón. Aquí, San Miguel, siempre hay en el centro de toda la imagen, San Miguel, Ereñosar, este monte, icono desde luego de Urdaibai, y de la laguna de Urueta, que se ve en cualquier momento. Fijaros lo verde que estamos todos verdes, ¿eh? Sé que también hacia el sur, bueno, está todo precioso. Primavera chulísima, que nos deja estos paisajes. Bueno, y no os he comentado nada, pero bueno, saludos a Madrid, a Lugo, a Huesca, Cáceres, bueno, es que, bueno, Sestao, Santurtzi, Lucena, bueno, ¿dónde no? Ermua, Arabebai, Bilbora, Zelanés, Ayarizera, Galizara, bueno, es que me voy a dejar un montón, porque es que cada vez somos más. Cerca de 190, a ver, vamos a pasar los 200 amigos de las retransmisiones del Urdaibai Center y de las retransmisiones de aquí, de la reserva de Urdaibai. Vamos a invitar amigos, pero bueno, ya se están poco a poco sumando un montón de gente para disfrutar de estas imágenes y de esta ventana de la naturaleza que todos los miércoles, por ahora, pues emitimos desde aquí, y que intentamos acercaros hasta vuestras casas, ¿no? O hasta vuestros móviles, o hasta vuestras tablets, hasta vuestras televisiones, ¿no? Y siempre en compañía de estas maravillas de aves. Vamos a ir, hoy empezamos por lejos, ya que este es el conocido islote de las espátulas, y aquí podéis ver hoy, aparte de las espátulas, que aquí veis una que está anillada ahí en el centro, esa es NBJJ, ya vieja conocida, bueno, no vieja, porque tiene un año, a ver, espera, sí, hará un año, pues ahora, en mayo, junio, estas tres espátulas que las tenemos prácticamente todos los días, hay una migración de espátulas, paran, se van hacia el norte, y junto a ellas, pues, otras especies de aves como el cormorán, estos cormoranes que todavía los tenemos entre nosotros, algunos con unos plumajes nupciales increíbles, como las espátulas, menos NBJJ, que igual hasta incluso le tendríamos que poner nombre, ¿no? Pero esa espátula juvenil, un añito, que no está con esos plumajes, con esas crestas, con ese naranja del pecho, pero aquí están. Bueno, un montón de gente que nos estáis siguiendo. Un montón. Alicante, 190, que hemos llegado a 190. La semana que viene, 200 seguidores de este grupo, bueno, vamos a decir cuadrilla, de esta cuadrilla amante de las aves y de la naturaleza, que durante todos los días nos estamos chateando entre nosotros, mandándonos mensajes, mandando información sobre cualquier cosa que está ocurriendo en todos los lugares de donde venís, desde Madrid, desde Andalucía, desde Cataluña, bueno, desde todos los lugares, incluso desde London, que Alberto de ahí nos sigue desde allí. Un abrazo a todos vosotros y a toda la gente que os habéis integrado en este grupo, un grupo que lo único que persigue es seguir un poco la naturaleza de nuestras áreas naturales y ver cómo cada uno disfrutamos, pues tanto sacando imágenes, fotos, pero no solo de aves, aves, reptiles, anfibios, flores, cualquier cosa relacionada con la naturaleza. Y bueno, saludos a todos, que es que antes solía decir todos los pueblos, pero es que ahora ya es que no me da la vida, si no pasaría toda la retransmisión hablando de eso.
Saludos a todos y seguimos aquí con estas espátulas, con estas ranas que ya las echábamos de menos, ¿eh? El año pasado me acuerdo que nos tapaban el micrófono, pero ahí escuchamos en el fondo. Bueno, yo al estar con los cascos, yo escucho súper bien. Ahora, no sé si vosotros de los dispositivos que estáis escucháis, pero hoy vamos a seguir. Seguimos. Aparte de las espátulas, bueno, estos cormoranes, hay guamols que también nos escriben desde allí, y aquí podéis ver estos cormoranes, este jovencillo que está totalmente mojado, que enseguida se empezará a secar, me imagino. Estos dos cormoranes juveniles, que se les veía el pecho así, bastante clarito. Y a ver si encontramos a uno. Sí. Aquí está un adulto. Vamos a acercarlo. Ay, no. He creído que sí, pero bueno, no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que... A ver, vamos a mirar. Bueno, en principio tiene pinta de adulto, no tiene esos colores blancos de la cabeza y demás, pero aquí disfrutando de este precioso cormorán grande, que dentro de poco nos van a abandonar y se van a ir hacia el norte. Ahí seguimos. Venga, vamos a acercarnos hasta el islote, a disfrutar un poquito más de cerca de las aves que han llegado. Que las cigüeñuelas ya hace tiempo que arribaron aquí en Urdaibai, pero ya creo que hay una parejita que ya las estamos viendo todos los días, y quizás sea la pareja que suele criar aquí en Urdaibai. Y no les vamos a quitar protagonismo, que aunque estén criando también las águilas pescadoras, las cigüeñuelas también para nosotros son súper importantes. Importantes, pues igual que cualquier otra ave que se acerca hasta este lugar, pues a reproducirse, ¿no? Exactamente igual que estos ánades reales, que podemos ver ahora. Lo vamos a ver de cerca. Ahí. Sí, lo vamos a ver de cerca, con esta tranquilidad que transmite mientras descansa en este islote, este ánade real macho. Y os tengo que decir, noticia, esta semana han aparecido los primeros pollos de ánade real en la laguna de Urueta, por lo que ya está todo adelantado. Ahora mismo, cuando he llegado aquí para empezar a hacer el directo, había pollos de mirlo, que estaban ya salidos fuera del nido, y aquí en el aparcamiento del Bird Center. Ahí, tenemos que tener un poco de cuidado con los gatos, porque hemos visto un montón de gatos que se están llevando todas las crías y todos los pollos de mirlo, se las están cepillando. Vayamos a ponerles unos cascabeles o unos guantes, a ver si podemos. Bueno, seguimos. Saludos hasta Fuenlabrada también, que veo aquí gente de Fuenlabrada. Y seguimos con la emisión. Venga, vamos a dar una vueltita por el islote, que ahora se ve que está bastante, bueno, pues como es esta temporada, ¿no? Los ánades reales, estas cercetas que, esta pareja de cercetas que podemos ver. Espera, que me voy a tener que quitar, porque si no, me estáis viendo a mí y no estáis viendo a las aves, que son muchísimo más bonitas que yo. Esta pareja de cercetas, que en este momento está descansando en el islote donde está colocada la cámara en directo de la laguna de Urueta. Pero dentro de poco vamos a pasar a la cámara del águila pescadora, que hay un montón de cosas que decir, no sé si me va a dar tiempo, Antes de todo, a ver, actualidad. Hoy, Día Mundial de los zarapitos. Aquí, dos especies que tenemos, el zarapito trinador y el zarapito real. Kurlinta handia eta kurlinta bekainduna. Espera, ahora me tengo que ir a otra parte para encontrar, sí que los tenía perdidos. Un segundo, que enseguida... Menche. Wait a moment. Voy a ir diciendo... A ver... Joder.
Pero me va a costar, Un segundo. A ver. Sí. Aquí está. El becut y el poder cantaire en catalán. Y vamos al galego. Me habéis pillado, Cachis la mar. Tengo aquí todo el PDF que me mandó a Xente. Saludos también hasta el Yadic, que ya lo he dicho antes, pero vamos a ver que lo tengo liado. Liado. A ver. Ahora. Vale, el mazarico chiador y el mazarico curlí. Esos son las dos especies que solemos tener por aquí, normalmente. En todo el mundo hay 8 especies y hoy es el Día Mundial de los Zarapitos. Se celebra sobre todo en Inglaterra y sobre todo, para darnos cuenta, voy a poneros imágenes y luego además os voy a poner una cosita que hicimos el año pasado que me parece que lo tenemos que poner. Pero estas imágenes de estos zarapitos, no me digáis que no son unas aves increíbles. Estas aves que les tenemos aquí, sobre todo en invernada y en migración. Aves que están incluidas ya en la lista roja. Es una pasada. Están perdiendo un montón de zonas de hábitats, sobre todo en zonas donde están migrando en sus migraciones, ¿no? Y una pena, estas aves chulísimas. Venga, vamos a parar esto. Y, uy, ¿qué estábamos viendo ahí? Y aquí, el zarapito real, Curlinta andía, aquí, que podéis ver, y un homenaje a todas ellas, bueno, a todos ellos que hoy celebran su Día Mundial. Y eso no suele ser bueno, Eso no suele ser bueno. Y sí que me gustaría, con estas imágenes, o sea, poneros. El año pasado, si os acordáis, esta misma fecha, lo celebramos y Rowan, nuestra compañera, de aquí, del Urdaibai Center, nos recitó un poema sobre los zarapitos que era brutal. Lo vamos a poner, está en inglés. Luego le pediré a Rowan que nos mande la traducción, aunque creo que la tengo, y os la vamos a meter en el Telegram. Ya sabéis que si queréis participar aquí entre todos nosotros, tenéis que bajaros el Telegram y uniros a Urdaibai Webcam, que ya somos un montón. Ahí va. Venga, vamos a poner el poema del año pasado. A ver dónde me sale. Un segundo. Uy. Tide rises, the tide falls. Oh, wait. No, un segundo. Ahora. No. Lo estoy haciendo mal. Un segundo. Ahora. The tide rises, the tide falls. The twilight darkens, the curlew calls. Along the sea sands, damp and brown, the traveller hastens towards the town. And the tide rises, the tide falls. Darkness settles on roofs and walls, but the sea in the darkness calls. The little waves with their soft white hands efface the footprints in the sands, and the tide rises, the tide falls. The morning breaks, the steeds in their stalls stamp and neigh as the hostler calls. The day returns, but never more, returns the traveller to the shore, and the tide rises, the tide falls. Espero que os haya gustado este poema sobre estos zarapitos que, con las sub y bajas de las mareas, pues nos ha ofrecido Rowan Harman, que es una gozada. Os mandaré la traducción también para la gente, para todos que no hayamos comprendido justo en inglés lo que se decía. Chulísimo. Bien, seguimos con la actualidad.
Venga, un homenaje a los zarapitos y ¡apa! Que nos vamos por aquí. Ojo, que no, que nos volvemos otra vez para aquí. Que todavía no hemos empezado con las pescadoras. Súper chulo. El homenaje a los zarapitos, zarapito real y zarapito trinador, que estos dos los tenemos ahora mismo aquí en Urdaibai, en el estuario. En los censos están saliendo todavía bastantes, unos 40 y pico zarapitos que han estado, bueno, unos 70, 80 invernando y ahora quedan un poquito menos porque ya se han dirigido ya hacia sus zonas de reproducción, pero todavía podemos ver zarapitos en esta zona. O sea, que el que quiera que se acerque a verlos. Más cosas. Actualidad. Bueno, desde aquí, un abrazo súper grande a Marcos Isasi, un colaborador del centro que nos está mandando fotos, bueno, a Marcos, Julen, bueno, Aritz, toda la gente que se mueve por aquí, pues intentando pues averiguar qué aves están llegando, bueno, mandándonos fotos para mostraros a vosotros, pero sobre todo a Marcos, que nos manda unas fotos increíbles de la actualidad de la marisma, sobre todo del estuario, ayer mismo. Fotos increíbles. Os voy a enseñar, sobre todo, fotos de limícolas, que en estos momentos están en migración, muchos de ellos están parando. Algunos, bueno, un montón de... antes hemos comentado los zarapitos, de correlimos, chorlitejos, todos en época nupcial dirigiéndose a sus zonas de cría. Fijaros qué fotos nos ha mandado Marcos. Marcos Isasi. Un abrazo desde aquí para él. Ahí va. Fijaros. Esto es un lujo. Estos chorlitejos grandes que ahora mismo están en las marismas de Urdaibai. Estas fotos preciosas, que sé que también toda la gente que estáis vosotros y vosotras aquí en el chat, o sea, los mandáis, pero vamos a seguir viendo estas fotos que nos ha mandado de estos chorlitejos, sacadas ayer mismo, o hoy a la mañana mismo, no estoy seguro, quizás hoy a la mañana, en ese amanecer, en la zona del estuario. No solo chorlitejos, estas lavanderas boyeras que están regresando desde África hacia sus zonas de crías y que están cogiendo los territorios ahora mismo en Urdaibai. Verdadero lujo. Lavandera boyera Iberiae, que otro día vamos a pillar otras las lavanderas y vamos a dar ahí otra sesión de lavanderas, porque ya estamos detrás de los territorios de las lavanderas boyeras ibéricas aquí en Urdaibai, una especie que está en regresión, pero mucho en regresión aquí en esta zona del Cantábrico. Imágenes chulísimas de este amanecer con estos chorlitejos, una maravilla de fotos que nos ha mandado Marcos Isasi. Aunque bueno, tiene muchos amigos que están con ellos. Estos correlimos, estos correlimos, los Territ Variant, Sangodot, Chirri, Arruntac, pero que como veis ya están cambiando de plumaje. Estas son especies que han estado en África, En África es una subespecie que se llama Shinsi, otro día hablaremos de él, y que ahora en estos momentos, con ese pecho ya, con esos colores negros, bueno, con ese plastón negro que tienen, y ya cambiando el plumaje a plumaje nupcial, esos colores rojizos, ya que los que han estado invernando aquí con plumaje invernal han estado totalmente grises y blancos. Y fijaros cómo puede cambiar el plumaje de estas preciosas aves, Y vamos, un tesoro de fotos. Más actualidad. A ver si me da para hablar de todo. Venga, pero luego hablaré de esa actualidad. Un segundo. Vale. Un segundo, que estoy aquí buscando. Vale. Lo que vamos a hacer es una cosa. Antes de entrar en el águila pescadora,
antes de entrar en las imágenes de la cámara del águila pescadora, vamos a terminar con esta actualidad y vamos a resolver el reto de la semana pasada. Ese reto que, no sé si no se ha dado un poco difícil, pero bueno, vamos a dar el reto. Un segundo, que aquí se me han liado todos los botones. Y venga. No habéis sido muchos los que habéis respondido, por lo menos por email, a este precioso ojo. A este precioso ojo que os puse el otro día. Tiene sus pistas. Tiene aquí unas boqueras, que son esta comisura de esto. Bueno, esperad. Os voy a pasar el reto, por si acaso, para que lo veáis mejor en el chat. Os voy a decir, ha habido súper pocas respuestas. Ha habido súper pocas respuestas en la página web. Pero bueno, vamos a dar ahora unos segunditos. Para que nos deis de qué se trata esta especie. Venga, este ojo, a ver, ¿de qué aves? Venga, 10 segunditos. Amar segundo cho, orantxe. Bialtzeko zuek danok, nahi duzuena. Y eso es. Es que, perdonad, porque estáis, gente que sois nuevas, algunos sois nuevos en este chat, y bueno, yo suelo poner todas las semanas, intento poner una foto, o parte de una foto de un ave, de algo, no tiene por qué ser ave, y para que la gente vaya acertando, y luego solemos mandar un pequeño regalito. A ver, aquí, venga, que empiezan aquí. Pitu de Caleta, a ver. Venga, ya podéis escribir, ¿de qué ave se trata? Eso es. Nos dice Lorea que es chepecha, un chochín, un cargolet, un carrizo. Maite nos dice un zarcero políglota. Sasicho Diarrunta. Elena Ruiseñor. Malen Echeveste, Chanchan Gorría, desde el esto de YouTube. Perfecto. Asten nos dice que es buscar la pintoja. Victoria, buscar la pintoja. Y más con buscarla. Joder, ¿cuántas buscarlas? A ver. Ana, buscarla unicolor. José, carricero común. Alberto, ruiseñor. Mari Carmen, buscar la pintoja. Bueno, voy a ir apuntando cosas, porque hay alguien que está acertando igual. Íñigo Antón, carricero. Jonan, carricero común. Leica Barren, chepecha, cargulet. Carrizo. Ren. Naya, ave toro. Venga. Robert, carricero. Iker, buscar la pintoja. Antoni, zarcero políglota. Sasichoria. Vivi, carricero común. Menchu, buscar la pintoja. Asiente, no has hecho tus trabajos. Condor Randino. Joseba, buscar la pintoja. María José, buscar la pintoja. Iñaki, venga, anímate, concho. Felipe, buscar la pintoja. También dice John Calvo, desde el YouTube, mosquitero. Venga, vamos a dejar 10 segundos más, ¿eh? Joana, mosquitero común. ¡Opa, Joana!
Fijaros, qué ojito más chulo. Y súper importante, comisura de los labios. Una gozada. Aquí está este ojito y esta cara. También, chotacabras nos dicen. Venga, vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Bueno. ¡Ay! Patricia Schnabel, Ruiseñor. Robert Fidalgo, Mosquitero. José Ardaez, Carricero. Bueno, va la cosa bien, Va la cosa bien. Os voy a decir que hay gente que ha acertado, Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Aupa, Miriam! ¡Chepecha! Ruiseñor común, Elena. Chepecha, Carricero, Carrizo... perdón. Chepecha, Chochín, Carrizo, Cargulet. Bueno, ya está. No more. Se acabó. Vamos a ver. A ver si puedo aparecer aquí. Yo creo que sí. Ah, sí, sí estoy aquí. Venga, vamos a solucionar. A dar la solución. ¿Dónde está? A ver. Bueno, Bergoy, el último, que entra. Mosquitero. Ahí va. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No es mosquitero, no es carricero, no es chepecha, es... ¡Ay! Ahora me voy a quitar yo del centro, porque si no, no veis. Es una buscarla pintoja. Ya sé que... A ver, es una especie muy difícil de ver. Eso sí, un sonido... Vamos a ponerle un poquito de ambiente. Ahí va. Escuchad, Esta es la buscarla pintoja. Bueno, una gozada de ave que está llegando ahora mismo a estas zonas. Bueno, sé que en muchas zonas de la península no cría, y ahora mismo está llegando aquí a la zona del Cantábrico, que es donde cría, y es este sonido que parece de insecto, prácticamente, que parece un grillo, bueno, ni un grillo, parece un saltamontes, creo que es Grasshopper Warbler en inglés. Entonces, bueno, esta es la buscarla pintoja, que además es súper curioso porque, aunque sean adultas, las aves tienen la comisura de los labios con ese amarillo que es típico de los juveniles en mogollón de aves, Aquí está, buscarla pintoja. Benarris Navarra. Euskeraz. Benarris Navarra. Ahí va. La folosa pintada en galego. Y ahora, a ver, en catalán, sé que era, la buscarla de Jones, no me hagáis caso, sí, el buscarler pintat, gros, creo, sí, esta, el buscarler pintat, gros, chulísimo, esta ave, que bueno, hoy ha sido la que ha tocado. Bueno, y como hacemos los últimos días, venga, me pongo por aquí a ver si me ponemos cara. Venga, vaya. Voy a coger el teléfono. ¡Ay, no! Espera, que todavía os tengo que enseñar que ha habido gente que habéis acertado. Aquí, ahí. Amaya, Asten, Victoria, Melanie, Mari Carmen, Iker, Menchu, Joseba,
María Josep y Felipe. ¿Habéis acertado? Entonces ahora hay que hacer el sorteo. Y venga, voy a hacer una rayita. Y... Beitu, Aintzanek esaten dozku Montefuerteko parkean entzun duela aste honetan Benarriz Navarra, que ha escuchado a Aintzane en Bilbao, en el parque de Montefuerte, buscarla Pintoja. Es ahora época para escucharla, pero aquí, en la zona del Cantábrico. Más al sur, un ave chulísima. Venga, va el sorteo. Elena, ya que tú me has comentado lo del sorteo, dime un número del... Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Del 0 al 10. Sí, vamos a hacer la llamada, ¿eh? Voy a intentar. Venga. Elena, el 8, vale. ¡Hala! Que se prepare alguien. Ahí va. Bueno, tampoco hay que ir a la peluquería. ¡Qué nervios! Espera. Ahí, tengo que... Un segundo. Tengo que quitar el modo avión. Si no, no va a poder ser. ¡Aupa, Moisés! ¡Aupa, Cáceres! Hace mucho que no te habíamos visto. Bueno. Ahí va. ¿Quién será? ¿Quién será? Un segundo. A ver, creo que tengo que ir aquí. Ahora, buscar aquí. Vale, lo tengo. A ver, me voy a quitar los cascos para poder escuchar. Y lo que quizás voy a hacer es... Venga. Ahora va, ¿eh? Voy a llamar. Creo. Uy. Llamamos. No hace falta ir a la peluquería, ¿eh? Un segundo, que la estoy liando. Ahí va. A ver si se escucha. Hola. Bona tarda. Hola. Bona tarda. Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿No me oyes? Sí, yo sí. Hola. Sí, nosotros te escuchamos. Hola. Voy a volver a llamar. Vamos a volver a llamar. ¡Qué nervios! Bueno, ya tenéis una pista. He dicho bona tarda. O buenas tardes. Da igual. Ahí va. Un segundo. A ver si se escucha ahora. Aupa. ¡Aupa, bona tarda! Muy buena tarde. ¡Muy bona tarda! ¿Qué tal? Bien. Me alegro. Yo también. No sé si se escucha, si escuchan en el directo, pero María Josep, has acertado. Sí, lo veo. Estoy hablando contigo. Sí. Y con todos. Aupa, cuadrilla. No sé si se escuchará, ¿eh? Estoy poniendo el teléfono justo cerca del micrófono de aquí de la cámara. ¿Qué Te tal? oigo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí.
Bien. Bueno, pues a ver, estamos hablando con María Josep, que me imagino que ahora estará en Barcelona, o cerca de Barcelona, pero que bueno, Barcelona. es habitual de los Aiguamolls, Ujú. de Girona. Sí. Sí, el sábado subo. El sábado subes a Aiguamolls. Ay, no, que no lo puedo decir, que hay confinamiento comarcal, perdón. Bueno, entonces no lo digas, no lo digas. No lo he dicho. Bueno, tampoco nos escucha nadie, ¿eh? Solo 104 personas. Cachis. Bueno, pues sí, pues era la buscarla Pintoja. Tuve muchas dudas, porque era muy difícil, cada vez lo pones más difícil. ¡Ah! Y no sabéis lo que viene hoy. Hostia. ¡Qué buena! ¿Y qué nos cuentas desde ahí, desde Cataluña? Pues que está lloviendo, ¿Lloviendo? y el fin de semana nevó en el Montseny otra ¿Sí? vez, y no, parece que la primavera no se acaba de instalar. La lluvia es buena, pero claro, estos fríos Sí. no van muy bien, pero bueno, es lo que hay. ¡Qué buena! Pues mira, aquí desde luego necesitamos un poco de lluvia, yo creo, aunque estamos verde, No ¿eh? creo que vaya para allá. Pues a ver, mándanos un poquito. Para allá va, que para allá va. Pero bueno. Oye, Dorta, Dime. a mí me tocó ya el premio, con lo cual yo tengo camiseta. ¿La puedo ceder a alguien? Sí, como tú quieras. Pues al siguiente de la lista que no le haya tocado por mí. Vale, a ver, el siguiente sería... A ver... Joseba. Pues que a Joseba no se le ha tocado, pues para él. Me parecería bien. Vale, pues... A ver, Joseba. Joseba! Ahora no te voy a llamar, pero mira, camiseta de parte de María Josep. Vale. Sí, me parece ¿te parece bien? Sí, me tocó ya una vez y bueno, aquí también tenemos camisetas todos. Vale, perfecto. Pues no sé si a Joseba le ha tocado alguna vez, pero bueno, ya dirá. Sí, y si no, pues al siguiente. Bueno, Y si no, al siguiente. Y si no, como queráis vosotros. Perfecto. Vale. Oye, La verdad es que esto de la llamada corta un poco, ¿eh? a que sí, pero no estoy haciendo una llamada con videollamada, vamos. Jo, pues es que si haces videollamada ya no, es que creo que no lo como. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pues molt bé. Bueno, Pues una abraçada molt gran. igualmente a toda la cuadrilla y a ver si tenemos oportunidad de irnos viendo pronto. Pues sí, pues ahora te están escuchando todos, María Josep, o sea que Vale. a ver si es verdad. Para todos, chicos y chicas, ¿vale? Con muchas ganas de compartir pájaros y naturaleza con vosotros. Y un poco de chacolí. Eso, sí, también. Sí. Que bueno, a ver, que lo vamos a tener que celebrar. No sé si ahora, después del verano, cuando nos dejen salir, cuando haya pasado todo esto, pero que lo hacemos, ¿vale? Hecho, apuntado está, ¿vale? Venga, Venga, un beso y peto. un abrazo para todos. Adeu, un petó. Adeu. ¡Buah! Hemos estado hablando con una persona de la cuadrilla, con María Josep. Vamos. Y, Joseba, me imagino, no sé si es Joseba, sí, creo que es Joseba, bye. Joseba, ya sabes, escríbenos un mail para que te mandemos una camiseta. ¿Conforme? Y ahora, después del reto, voy a poner el reto de esta semana para mosquearos un poquito y para daros el previo de la cámara de la pescadora. Ordoa, baina lehenengo el reto de esta semana. El nuevo, A ver, ¿cómo lo hago? Tic, echaron, Ordoa. Esta vez me vais a odiar. Ahí va. Mira qué preciosidad. ¡Aupa, Joseba Landa! ¡Oso ondo! Joseba, zuk bidali zure helbidea urdaibai@bercenter.org-ra eta bidaliko dizugu. Y este es el reto para la semana que viene. A ponerse las pilas. ¿A qué es chulo?
Pasatuko dotzuet. Está chupado. Maite Chiquilla nos dice que está chupado, por supuesto. Os paso al Telegram el reto de la semana que viene. Ahí va. No sé lo que es. No sé lo que es. Y ahora, ¿cómo no? Venga, vamos a dar una vueltita. ¡Aupa, Joseba! ¡Buah! ¡Qué imagen más bonita nos has mandado ahora en el Telegram! ¡Joder! Joseba, creo que no te vas a aburrir con esos dos pajarillos que tienes por ahí, ¿eh? ¡Hala, venga! Estos dinosaurios, que son todos como dinosaurios, con escamas. Pasamos a otra actualidad. Bat, bi, eta hiru. Dabil Urdaibaiko lurretan arantzan bere mugara. Ahí está, la cámara en directo de las águilas pescadoras. Y hoy, como no, ¡buah!, con la gran noticia de este primer huevo que han puesto. Lehenengo arrautza urte pila bat pasatu dira arran arrantzaleak Urdaibain abiarik egin ez dutena. Eta amentxe, orantxe momentuan, este nido del águila pescadora, ¿en dónde? Y en Urdaibai. Y el primer huevo que han puesto, creo que, vamos, a ver, no, es que no me acuerdo qué día fue. Creo que fue el... A ver... Ayer, no, antes de ayer. Anteayer. Uy, ya se me va la olla ya seguro, no sé casi en cuál fue. Aquí veis esta águila pescadora, que creo que ahora en estos momentos es Landa la que está. El lunes, Joana, es que ricasco, joder. Ya, es que de verdad se me pasan los días porque muchas veces decimos, esto es un sinvivir, ¿eh? Es un sinvivir de todos los días pasa algo. Si no llega Roy, llega Landa, empieza con el nido, de repente ponen el huevo, es un estrés. Aquí está Landa en el nido, incubando, y os tengo que comentar un montón de cosas, gauza pila bat komentatu behar dizkizuet. Vamos a alejarnos un poquito, a ver si casualidad también le podemos ver a Roy. Porque muchas veces suele estar... Uy, un segundo, que creo que me están echando una mano por aquí. A ver... Jo, controláis mogollón más que yo. Porque a mí se me dan los días, ¿eh? Mira, no, aquí está. Ay, a ver, aquí preguntáis si vamos a tener otro huevo, a ver qué es lo que pasa. Bueno, he estado repasando todo
todo lo que estaba pasando estos días, todo lo que estabais escribiendo, y os voy a comentar cosas. A ver, bueno, un montón de cosas, a ver, primero, nos hemos estado informando, porque, quieras o no, el tema de las águilas pescadoras, pues bueno, es una cosa que más o menos la gente lo controla bastante, y los expertos también, pero hasta hace bien poco que no ha habido cámaras que nos puedan enseñar en directo las imágenes como estamos viendo ahora, de esta preciosa águila pescadora, Landa, nacida en el Loira francés, traída hasta las Landas en un proyecto de recuperación que se hizo en Ors, liberada allí en 2018, y el año pasado por primera vez que llegó hasta nuestras tierras y se le ocurrió pues ligar pues con Roy, con este águila pescadora que está aquí en Urdaibai desde hace 8 años, que hará 8 años ahora mismo, en mayo o junio, que nació, y que llevaba 7 años acercándose todos los años a Urdaibai, y por fin, el año pasado, pues encontró su media naranja, que es esta, Landa. Esta que estamos viendo ahora. Es bastante más oscura que Roy. Tiene el pecho mucho más oscuro, como os podéis fijar aquí. Es una preciosidad. No me digáis que no es guapa. Bueno, Roy también es guapo, pero es algo increíble el poder ver con esta nitidez. Cuando hablo del pecho, estoy hablando de esta zona de aquí, que se ve que entre el blanco y entre las alas, esta parte de ahí, las hembras normalmente lo suelen tener bastante más oscuro que los machos. Pero este no es Roy, Beatriz, esta es Landa. Esta es Landa, vamos a alejarnos, que ahora mismo está incubando ese huevo, y fijaros qué preciosidad. Mira, vamos a acercarnos, no me digáis, como para llevársela a casa, una verdadera maravilla que ahora mismo la podemos ver en directo en ese nido que está en el centro del estuario de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. No me digáis que no, merece la pena pasar un rato así. Sé que hay mucha gente que, incluso os voy a decir más, no voy a decir nombres para no hacer propaganda, ¿no? Pero en Guernica hay incluso bares que tienen colocado en su televisión, en Smart TV, me imagino, tienen colocado el directo de las pescadoras, y seguramente ahora nos estarán escuchando en algunos bares de Guernica. Hay un montón de escuelas que están siguiendo el día a día de Roy y de Landa, y de ese huevo que el lunes, como bien me habéis dicho, pues colocaron. Se le ve como nerviosa. A ver, vamos a alejarnos un poco. Sí, hace viento. Y no solo las imágenes de cerca, sino todo este background, diríamos, todo este fondo de imagen de lo que es el estuario de aquí, de Urdaibai, que es quien está acogiendo, o sea, el lugar donde acoge a esta pareja de águilas pescadoras. Más cosas, a ver, el lunes pusieron los huevos. Es que ricasco, Alberto nos ha mandado el poema de Tide Rises, de Tide Falls, que antes ha redactado Rowan. Es que ricasco, y el entorno, eso es, espectacular. Eso sí, para que todo el mundo entendamos, el micrófono no está colocado cerca del nido, el micrófono está en un borde de la marisma, por lo que escuchamos son aves, sobre todo forestales, como este petirrojo que estamos escuchando ahora, los chochines que se escuchan, los mirlos, y de vez en cuando se escuchan también pues los zarapitos que pasan por delante, y también las águilas pescadoras, que el otro día los escuchamos, ¿no? Pero en este momento aquí estamos disfrutando
de esta preciosidad que está incubando ese precioso huevo que lo pusieron el miércoles. Hoy no, joder, el lunes. Yo ya no sé ni qué día vivimos. Fijaros qué gozada. Más cosas. A ver, estamos todos preocupados. Nosotros también, los primeros. El otro día, a la tarde, se escuchó un disparo, que bueno, creemos que es un disparo. Asustó a Landa, salió del nido, dejó el huevo a solas. Pero bueno, también hemos visto que ayer, a la tarde, Landa volvió a dejar el huevo a solas y pues nos hemos preocupado un poquito por el tema y hemos visto, y hemos estado viendo en mi videografía y hablando con gente que pues, sabe bastante más que nosotros de águilas pescadoras y nos han comentado que parece ser que al principio pues suele ocurrir bastante a menudo, una vez que pongan los huevos antes de incubar. Pues que bueno, hay veces que lo dejan un poco suelto, entre comillas, que lo dejan un poco a la intemperie y tal, pero que en principio no debería de pasar absolutamente nada, que los huevos de las águilas pescadoras están adaptados a aguantar, sobre todo, temperaturas bajas, o sea, que no, parece ser que no pasa nada si está unas horas sin ser incubado, que aguantan los embriones que están dentro, me imagino, que aguantan bastante bien la bajada de las temperaturas, pero eso sí, que hay una cosa que no aguantan, que es la insolación directa y ese calorazo que puede dar el que estén al sol. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que siempre que abandonan el nido y dejan el huevo a la intemperie, suele ser cuando no hace sol, que iremos viendo durante estos días. Y en principio parece ser que eso, aguantan bien el frío, esos huevos. También hemos visto que estabais comentando, pues un poco hablando sobre el nido, ¿no? El nido, por supuesto, que se han encargado estas aves de hacer un aislamiento perfecto con juncos, algas, hierbas. Bueno, que eso, quieras o no, también mantendrá el calor. Daros cuenta que un ave, o sea, para poder incubar, los huevos normalmente suelen necesitar hasta cerca de 38 grados, 37, 38 grados, incluso 40 en algunos casos, y son capaces de dar ese calor. En estos momentos, Landa está dando ese calor a esos huevos. Bueno, a esos huevos no, a ese huevo, que creemos que solo hay uno. Hoy cuando se ha levantado hemos visto uno. Entonces, pues bueno, ahí está. Y son capaces de calentar ese huevo a unos 38 grados. Entonces, creemos y esperamos que por lo menos cuando ha salido del nido y les ha dejado un poco al huevito un poco abandonado, pues que no le va a pasar nada. Vamos a fiarnos en toda la información que nos ha llegado de estas águilas pescadoras. Más cosas. A ver, estamos en Urdaibai, estamos en la reserva de la biosfera de Urdaibai, donde estamos conviviendo tanto fauna, flora, animales en este maravilloso estuario, pero claro, también hay actividades humanas y muchas veces nos preocupan cuando os vemos ahí escribir, que se oyen sirenas, que se oyen ruidos, que se oye gente. Sí, a ver, aquí la gente vive muy cerca de estas águilas pescadoras y es un lujo el poder tenerlas tan cerca de nuestras casas y tan cerca de nuestras actividades. Ellas se están acostumbrando. Se acaba de escuchar hace un minuto el tren que ha pasado desde Bermeo a Guernica o de Guernica a Bermeo. No sé a dónde ha ido, pero se escucha el tren, se escucha la gente que desbroza, la gente que pasa los tractores. Pero si os fijáis, normalmente no molestan a las aves mientras esos tractores, esas desbrozadoras y ese tren que hemos escuchado ahora no se acerquen al nido. El nido está ¿cómo os voy a decir? Con unos postes perimetrales donde pone que por favor no, prohibido el paso. Pone así de claro y eso es lo que se consiguió desde demarcación de costas y para poder restringir el paso a la zona del nido
pero que bueno, ay, que se levanta, ay, vamos a ver, no vaya a ser que tengamos sorpresa, ay, no se ha levantado, mira, ahí se escucha el tren, no, he creído que se había levantado, pero bueno, se ha movido de lado, pero bueno, quiero decir que, a ver, se tienen que acostumbrar. Vamos a darnos cuenta que van a vivir en una zona que está totalmente antropizada. O sea, no están viviendo en la punta de Alaska donde no vive ni Cristo. No. Estas están viviendo aquí en Urdaibai. Fijaros también en otras cámaras que hay, tanto en Inglaterra como en Escandinavia, en Rutland Water. En Rutland Water también está en una zona de reserva. En Difi. No sé cómo se pronuncia, ya me pueden perdonar si no es así, pero en Difi, o sea, son lugares donde las águilas pescadoras viven y conviven con la gente. Entonces, no nos preocupemos de los ruidos que escuchemos. Eso sí, el tiro del otro día no nos hizo ninguna gracia. Y es por eso que muchas veces hemos comentado pues estos temas, ¿no? Desde que es una cosa muy sensible. Hay que tener mucha mano izquierda con la gente que vive en estas zonas, porque muchas veces pues esta gente pues cree que la naturaleza está en contra, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero de la zona donde vivimos, ¿no? Y pues no, hay que darnos cuenta que no es así, Hay unas leyes, por supuesto, hay unas leyes para la conservación, que creo que hay que disfrutar, y que me digan a mí cualquiera si no se puede disfrutar de esta carita que nos vamos a acercar, venga, a ver si de esta carita de Landa, que bien que nos ha dicho Maite Chiquilla, se ha ido a la peluquería para posar delante nuestro y echarnos esta mirada con esos ojos amarillos y esa felicidad que se puede ver al contemplar un águila pescadora, una verdadera pasada. Benetan, izugarria eta ikaragarria ikusten ari garan irudi hauek. Benetan, Bueno, y para hacer un resumen de cómo fue toda la historieta. A ver. Bueno, primero, antes de todo, sí, luego hacemos el resumen. Quiero también saludar desde aquí, eta besarkada handi bat ematea nahi dut. Quiero darle un abrazo súper grande a una persona también que está ahora mismo en el chat, no sé si nos está siguiendo porque igual está trabajando, pero que es Enrique Franco. Enrique Franco, habréis visto cómo se ha acercado también hasta nuestro chat y está participando en el Telegram. Y bueno, por supuesto que agradecerle, bueno, no a él solo, agradecerle sobre todo a su padre, también Enrique Franco, todo lo que nos ha enseñado, y todo el trabajo que ha hecho aquí en Urdaibai, esta persona, sobre todo recopilando documentos, recopilando imágenes de la naturaleza que tenemos aquí y sobre todo de aves, grabaciones, bueno, infinitos minutos, horas de grabaciones realizadas aquí en Urdaibai, pero no ahora es súper fácil coger una cámara de estas de nueva generación, la 950, la P1000, bueno, todas estas. No, estoy hablando de los años 80 y 90, que entonces era todo un logro, eran una gente que para los demás era gente rara, que venía a grabar aves, que venía a grabar naturaleza, con unas cámaras, con sus cintas de vídeo y demás, y desde aquí le quiero mandar un abrazo gigante, que creo que quizás puede estar escuchando a Enrique Franco, Enrique Franco, padre, y Enrique Franco, hijo, que ahora mismo creo que está escribiendo. Un abrazo súper grande y mira, con vuestro permiso, me gustaría enseñaros unas imágenes grabadas por él, que nos pasó para que las viéramos, y sí que me encantaría
sí que me encantaría que un día, aquí en este directo, exactamente igual que hicimos con Aitor Galarza, el director del proyecto del Águila Pescadora, que estuvimos en la presentación de la cámara, pues se pudiera acercar, sobre todo para hablar con él en directo, todos nosotras y todos nosotros, sobre todo el trabajazo que hizo y que está haciendo hoy en día, por supuesto. Os voy a enseñar, luego igual me echan la bronca, igual me echan una grandísima bronca los Frank, ahí va, mira, acaba de llegar, creo que Roy. Sí, se ha levantado Landa, vamos a acercarnos, a ver si vemos el huevo, y ahora sigo con Enrique, por supuesto, y quizás se vayan a turnar, igual Chanda y Godute. A ver, aquí está, ¡bah! Mirad qué lujo, aquí está, el futuro, Amentxe, arrano arrantzalearen arrautzak. Ojalá le traiga la merienda. Antes le ha traído un cacho de muble antes de empezar y creo que, como merienda estaba bien. A la mañana le ha traído una platusa increíble y Roy, cuando le ha pasado la platusa, se ha ido a comer la platusa y Roy le ha hecho el turno para incubar este huevo que es una gozada. Fijaros, una verdadera gozada el poder ver con este viento que hay ahora mismo en Urdaibai y mirar qué cuidadosa es con esas garras que las retrae para no hacerle ningún daño al huevo. Esta Landa que está aquí, que me está sonando el teléfono, es una pasada. A ver, voy a quitar un segundo, pero si no, va a estar sonando. Eta mentxe, Roy eta Landaren arrautza. Benetan polita. También os tengo que comentar que parece ser que cada águila pescadora tiene un tipo de huevo, o sea, tiene un diseño de huevo. O sea, que el Landa se supone que si va a poner huevos posteriores a este, los va a hacer con el mismo diseño, con ese color rojizo, y cada águila pescadora tiene su diseño. Entonces, y sé que en Escocia sabían quién era el que ponía el huevo dependiendo del diseño que tenía. Unos eran más marrones, unos eran más claritos, unos eran más oscuros. Pues Landa hace unos huevos preciosos, si no que me digan, un huevo rojizo. Y vamos a ver a su compañero. Sí, hoy Roy ha metido un montón de horas, nos estáis diciendo en el chat, y la verdad, ha metido un montón de horas. Nos vamos a acercar, a ver si está, porque antes ha estado aquí, pero quizás... No, aquí está. Aupa Roy, que nos está apareciendo aquí en imagen. No me digáis que no es guapo. Beitu. Aquí. En primera plana. Roy. Arrano arrantzalea. Hortxe ikusten duzue. Ahora mismo acicalándose en la percha justo a 15 centímetros de la cámara. No me quiero acercar mucho para no molestarla. Bueno, la cámara no es que se mueva, pero vamos a fijarnos en el detalle de las plumas. Vamos a ver el cogote. Eso es, Joana. Solo que, mira, está tan cerca que ni enfoca. Íñigo Antón nos dice que qué chula esta cámara, todavía ni me lo creo. Íñigo, que yo también estoy igual, de verdad. Esto es un verdadero lujo, el poder disfrutar de unas aves así, tan cerca. Hain gertu ikustea horrelako hegazti bat, y daros cuenta que está, ¿qué os voy a decir? Ni a medio metro
de la cámara donde estamos siguiendo. Vamos. Qué preciosidad de imágenes. Bueno, y lo digo yo todo, pero bueno, pero es que es verdad, es verdad. Es increíble. Benetan jaione, kere, esate dugu flipatzen eta ni ere. Eta, bueno, Roy polita da, ¿eh? Roy es precioso, pero vamos a... ¡Euntalaurogeita hamasei, gera ya! ¡Toma ya! Somos 196. A ver si hoy... hoy quizás nos acerquemos a los 200. 200 amigos de Urdaibai Webcam. Eso es un lujazo. Aquí ahora Roy descansando, porque igual que ha dicho Maite, ha estado un montón de tiempo acompañando en la incubación de ese huevo, que, a ver, son aves... Landa tiene 3 años. Bueno, 3 años no, va a cumplir 3 años ahora. Landa, esta preciosidad que estáis viendo aquí, una cara con carácter, ¿eh? Landa va a cumplir ahora 3 años, en mayo, que nació en el Loira. Y las águilas pescadoras de 3 años son todavía bastante jóvenes. Entonces, pues bueno, pues tienen sus limitaciones, ¿no? Cuando una águila pescadora es adulta puede llegar a poner incluso 3 o 4 huevos también, pero normalmente las primerizas, voy a decir entre comillas, aunque de primeriza, vamos, esta parece que ha aprendido latín. Bueno, esta no, y Roy, por supuesto. Parece ser que suelen poner de 1, 2 y a veces 3 huevos. Entonces, por ahora tenemos 1. Ojalá ponga 2. Y ojalá 3. Pero si no, bueno, nos conformaremos. Y eso sí, tenemos que tener muy claro que esperanzas todas y más. Ahora, pues que al ser el primer año también pueden pasar muchas cosas. Y luego, pues tampoco queremos que si pasara algo, pues hubiera un gran disgusto, ¿no? Pero si no, aquí están. ¡Ay! Que se me olvidaba, que antes se ha levantado, he estado hablando de todas las imágenes que Enrique Franco ha estado sacando hace muchos años. Me gustaría... ¡Ay! Se ha levantado otra vez. Jesús, María. Vamos a ver, igual quiere que le reemplacen, ¿eh? Y está Roy ahí... igual nahi du txanda bat egitea, Royrekin. Bai, creo que Landa quiere estirarse un poco. O sea que Roy, venga, a moverse. Ay, creía que se iba a ir. ¡Apa! A ver lo que pasa ahora, a ver si se nos acerca Roy, que Landa se ha ido a dar una vuelta. No sé si Roy... ¡Wow! ¡Ahí va Roy! Esto sí que es... esto, ver en directo... De hecho, chanda pasa. Ha dado Roy. A ver, vamos a asegurarnos de que sea Roy, que tenga la anilla amarilla. Quien va a empezar otra vez... ¡Qué majo! Fijo, sí, este color ahí medio ajao es de Roy. Sí, señor. ¡Opa, Roy! Tú sí que sabes. Es un padrazo, Lorea, va y Benetan. Un padrazo y un machazo. Mira qué bien compenetrados están. No sé cómo se han comunicado, pero vamos, un lujazo. Benetan, horrelako irudiak ikustea eta gozamen bat. Mira cómo le mete al huevo justo entre los pliegues que tiene en el pecho para poder calentarlo. Y ahora aquí le tenemos a otra águila pescadora con carácter, Roy.
vamos a acercarnos. Mira, fijaros. Sepolita Dan Roy. Una gozada. Y os voy a decir, estamos aprendiendo un montón, y creo que todo el mundo estamos aprendiendo un montón con estas cámaras en directo. Mira, Maite lo tiene controlado. Maite y Paul, que no le veo por aquí, no le veo en el Telegram, pero vamos, Paul también está controlando, Brigitte, toda la gente que estáis siguiendo, estáis controlando qué es lo que hace cada uno. Ese es un documento, son documentos increíbles, que van a servir un montón para comprender mejor toda la cría y toda la reproducción de las águilas pescadoras, que hasta hace poco oí que en Escocia, pues para ver cómo estaban los huevos y tal, solían acceder a los nidos, a medir los huevos, a pesarlos, a ver qué temperatura tenían, cuando no había medios como este que estamos viendo. Me imagino que dentro de poco tiempo, mira, tenemos una compañera también, Svana, que está trabajando también con termografía, con cámaras térmicas y demás, y estaría increíble el poder colocarle algo a estas cámaras para poder ver la temperatura del huevo, la temperatura de estas águilas pescadoras que están incubando ahora, y eso sería brutal. O sea que, Svana, venga, a ver un proyecto guapo que se pueda hacer desde aquí. Una preciosidad. Paul Rodríguez, hombre, menudo tesis nos has hecho con todos los ires y venires y todo de las águilas pescadoras. Increíble. Sí. Una gozada. Mira, ahora le tenemos a Roy aquí incubando. Roy, Avian, incubación Lanetan. Y a ver, antes de que se me olvide, porque si no se me va a ir la olla, hemos estado hablando de Enrique Franco, esa persona que algún día me gustaría invitarle aquí para que podamos hacer una entrevista con él, y en directo, todos nosotros, una entrevista especial. Y os voy a enseñar alguna imágenes grabadas por él, que son, históricas, diría, porque son unas de las primeras imágenes grabadas aquí en Urdaibai, con los medios que tenían entonces, Un abrazo desde aquí, ha dicho 3 veces o 4 a Enrique Franco. Padre, sobre todo, e hijo también. Y bueno, y toda la familia, Javi, Alex, todos. Y estas son las imágenes que os puedo enseñar, Ahí va. A ver si puedo. Mira, hoy además, hablando del Día Internacional de los Zarapitos, empieza estas imágenes con este zarapito. Y ahí va. Zarapito trinador navegando sobre una rama a la deriva. En esta toma podemos situar al águila en la ría. Devora al pez casi totalmente, desechando únicamente los opérculos y los intestinos. Vemos que uno de los opérculos se le ha enganchado en el pico y se ve en dificultades para desprenderse de él.
Imaginaros, fijaros qué imágenes, estos son, vamos, o sea, un documento increíble. O sea, esa Águila Pescadora que habéis estado viendo, esta que se ve ahora en la presentación, ahora os voy a poner, es una de las primeras imágenes, por no decir la primera, grabadas aquí en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, por Enrique Franco. Vamos, pero es que un día tenemos que quedar con él, y eso, a ver, Enrique, que tú estás por ahí, habla con tu padre y tenemos que hacer cita para que vengamos aquí a comentar el nido. Una gozada. Estas imágenes sacadas el 80 y pico, o sea, no sé si el 87, 89, hace ya unos añitos, el siglo pasado, toma ya. Y estos fueron los principios de ese interés que tuvimos nosotros también, y mucha gente que participa en el proyecto, el interés ese por esta ave súper especial que pasaba por aquí solo en migración, que se dejaba ver súper poco, y pues de ahí empezó toda la historia y para crear un proyecto. Y bueno, pues ahora ese proyecto que empezó en 2013, bueno, muchísimo antes, pero que bueno, que empezó a gestarse en 2013 y que ahora está dando sus frutos. Y que está dando sus frutos, por supuesto, con estas imágenes de este nido, con Roy incubando el huevo que han puesto el lunes. O sea, un lujazo. Y gracias, desde luego, pues a todos los que comenzaron con toda la historia de las águilas pescadoras aquí en Urdaibai. Verdaderamente un lujo. Nuestro David Attenborough, sí señor, eso es, nuestro David Attenborough, Enrique Franco. Ahí va, mira, que se levanta Roy, mira cómo le coge al huevo entre las dos patas, a hueca, vamos a acercarnos, qué precio, va. Y mira cómo a hueca todo el cuerpo. Estas imágenes son un lujo. Y ahora, bueno, un intermedio, eta egingo dut euskeraz ere, aunque sea, bai, 6 erdiak arte edo, orain dino jarraituko dut euskerazko emanaldiarekin. Hor goaz. Beitu. A ver, vamos a mirar cómo esconde el nido. Mira qué apañado Roy arreglando también el nido. Se bolita veneta. Pues ahora le toca el turno txanda Roydi, baina nik uste dut bai, beitu. Aquí está, la parejita. Landa descansando después de haberse estirado. Beitu, se elegantea. No me digáis que no es elegante. Y qué mona es. Beitu. Qué lujo, qué tranquilidad. Mira, hasta nos ha mandado un guiño. Mira. No me digáis. Mira. Hortxe. Está cansada, ¿eh? Hortxe ikusten duzue, arrantzalearen irudi polit batzuk. Eta orain, jarriko dut pausatxo bat. Ahí le tenemos a Enrique comentándonos cómo se hicieron las imágenes aquellas. Pero un día tenemos que quedar, Enrique,
tú y tu padre aquí, en el Urdaibai Center, para hacer un directo. Venga. Y ahora paso al intermedio eta hasiko gara euskerazko emanaldiarekin. Doa. A ver, ahora, ¿qué es lo que te voy a poner? Auxe. Oin bai, arratsalde on hori, eta hementxe jarraitzen dugu, orain euskarazko emanaldiarekin, eta hementxe gure artean, segundotxo bat. Dena mugitu behar dut, hainbeste gauza dauzkat hemen, ikusiko duzu, baina... Portxoa polito ipiniko da. Eta etxo ze politxe doan, baina fijatu zaitezte zenbat pantalla dauden, Arrano Arrantzalaren pantalla, Zuzenekoaren pantalla, eta, batzuen dozki, gure lagunak, eta beste Zuzeneko pantalla bat. Beraz, orain, emanaldi hau. Berriz ere, jarraitzeko asmoz, euskaraz jarraituko dugu, eta lehenago eta behin esan duguna. Begiratu, zelako udaberriko eguna daukagun gaur. Txaron, Horretu txopiniko eta. Hortxe. Amen. Oruetako Urmaelian, Urdaibaiko biosferako erdian. Amen. Denon zaintzaile Ereñozarreko mendia, eta noski, puntan, ermita. Baina oso urrun gelditzen da, oin ez du, hortxe ikusten da, gure zaindari, beti, eta inguruan, ikusi zelako udabarri giroa. 17-18 gradu, oraintxe momentuan, hemen Urdaibaiko leku honetan, gautegi sarteagatik, Urdaibai Berzenterreko aurrean dagoen Urmaeletik. Oruetako Urmaeletik. Txaron? Hemen dago. Beitu. Hemen ikusten da Urdaibai Center da gure lagunak. Aspaldi bitu, ez dizut eragutzi, baina hemen agertzen dira gure laguntzailerik onenak. Latxa Ardiak, hemen gu laguntzen dabiltzana,
inguru hau garbi mantentzen, eta jarraituko dugu, jarraituko ditugu, hauxe, atzean doana adur, eta bere kuadrilla. Bai, ui. Bai, eta bereien artean, noski, urrunera, hemen uretan, hegaztiak. Hegaztiak, eta adibidez hemen, urollo polita hau, hemen adur, bai, ematen du, horre, hemen atzetik dabilela, behitu. Eta hemen atzean, txilinporta, ardien atzean, txilinporta txikia. Por supuesto, Enrique, que invitados estáis y tenemos que hacer esa retransmisión sí o sí. Jarraituko dugu. Ikusten, zertzuk hegazti hurbildu zaizkigun egun hauetan, oraintxe gaude migrazio garai polit batetan, udaberriko migrazioan, eta hurbiltzen ari zaizkigun hegaztiak zoragarri, zoragarri. Limikolak, Afrikatik ontsi datozen limikola batzuk, orain badauzkagu ere hegazti batzuk gure artean eta egoten diranak, adibidez basateak, zertzetak, baina hemetik gutxira zertzetak eta be utzi egingo gaituzte, bai. Oazen urbiltzea, zertzuk agertzen diran, zerbait dagoeneko istingorrak eta denak joan zaizkigu, behintzat ikusi, ez ditugu ikusten, hortxe kopeta zuria, basatiak, eta urbildu baitezan, gertutik, ubarroi bat ikustera. Bitu, amentxe. Beitu ze ondo. Beitu. Begia ikusten dutzagun, ze begia dauka zoragarria. Irekitzen duen. Itxarango dugu apurtxo bat. Begia itxita dauka, baina gustatuko litzaik ikustia zelako kolorea daukan begi horrek, Txarra, Esmeralda koloreko begia dauka, baina segun eta argiak zelan ematen dion, holantxe ikusten da. Ez du nahi. Bestela behitu, Normalean, ugarroiak eta ematen du denak beltzak dirala, eta hori daukagu buruan sartuta beltz kolorekoa dirala, baina hurbiltzen aranean, euren lumatara, kamera hauekin, ikusten dugu ez dela horrela, Koloreak dira dizdiratsuak, holan metaliko kolore, joan zai. Segundo bat. Hortxe, ikusten dira zelako koloreak dituen. Beitu, ubarroi handia. Hemendik gutxira utziko baituen, hau, gaztea, hau ez, nik esango nuke, nire aurpegiak enduko dut, momentutxu baten, segundo bat, ui, ez da inara joan zaidan, hortxe dago, ez, hau, ubarroi heldua izango litzakela esango nuke, bai, hortxe,
Eta kenduko naiz ni bestelan ez dugu ikusten behar den moduan. Desto, segundo bat, Uste dut hau dela, a ber, bai, listo. Hola, nobeto, momentutxo batetan, urtengo da, eta ikusten duzuen nola gazteak bularraldea zurizka izaten dute, eta honek uste dut beltza daukala, ez diogu ikusi, baina nik esango nuke, beitu. Eta hemen daukan plasta zuri hau, hori helduak izate dute, ugal garaian daudenak bai. Fijatu zaitez zelako hankak, ugarriarenak, Guazen jarraituko dugu. Kopeta zuria, baina itxa. Nahiko nuke ikusi, a ber, ez mokosabalagia dagoeneko, ez bateren bat badago, oso ondo, guazen ikustera, eta hemen ikusten ditugu pare bat mokosabal, eta hauek ere, gogoratu, Holandarantza, joango direnak bidaian, eta hemen ikusten duzuen hau, eraztuna daukana, NBJJ. Hori da, bera, eta urtebete daukan mokosabal bat da. Gogoratu, Hauek, 3 mokosabal, lasai asko, gure artean daudenak, hainbat denporatik, Eta beraien artean ere, basateak eta murgilariak. Murgilari arrunt bat, amentxe, fondoan, eta haber ikusten ditugun egunotan iritsi diran zangaluzeak. Hemen basate kuadrilla itzela. Bueno, basateak eta itxaro, nik hemen uste dut. Hau, ez, zertzeta. Beste zertzeta bat, eta begiratu zelan ikusten zaion, hortxe, hegopean daukan berde metaliko kolore hori. Zertzetak, eta aurkitzen ditugun zankaluziak, katxi laporra. A ber. Bai, basatiak, bikotetxo bat. Eta hemen hurbildu gaitxezan. Bai, kaio hankahoria. Hau ere, gure artean dabilen, kaio politxa benetan. Zankaluzeak ikustean nahiko nuke, baina eta hemen zerbait gertatu da. Beitu, luma pila bat, horrek gauza bat esan nahi du. Hemen, harrapariren batek, hegaztiren bat harrapatu dago. Fijo. Bai. Bai, jaiorek esaten digu, kai horrek egun osoa daramala hor, baina hemen, bai, zerbait egon da, eta zehozer, aseria, aseria segurazki ibiliko zale, baina normalean aseriak ez du uste horrela eraman egiten du, eta hori izan leike, beste hegaztiren bat agian, edo zingira mirotza, edo astorea, edo zapelatza, eta zerbait harrapatzea, eta luma guztiak hemen utzi,
Ze, azeriak normalean eraman egiten du, azeriak hainbeste luma ez ditu ataratzen, Ez, nik esango nuke ez, mintzat. Baina ez daki seguru, Ez daki seguru, gero agian... A ber... Segundo bat... Antxe pintzen nabil, oso ondo. Vale. Baina, zerbait gertatu dela, fijo. Aquí, más que peluquería, eta bueno, eta hemen ardiak. Baskatzen. Zelako, iletza, eta honek bai joan behar direla pelukeriara hemendik gutxira. Bai. Behitu, zelako uletza dauken, Eta bueno, ondinak ez du berorik egiten, da nik uste dut aguantatuko dutela oraindik, baina hortxe, gure latxa ardiak. Eta hori momentutxu baten, hurbilduko gara, a ber, txaron, vale, utzeko dugu irudi hau hemen, eta hurbilduko gara gure arrantzalearen abiara, bale? A ber, zertu gauza gertatzen diran orain, inguruaretan, bale? Bueno, ez, lehenengo. Itxaron apurtxo bat. Gaur, garrantzitsua. Kurlinta handiaren eguna. Jarriko dut, txaron, Jarriko dut bidotxo bat, zueri erakusteko. Ze mundu mailan eta batez ere Ingalaterran eta ospatzen da gaurko egunean, apirilaren 21 kurlinta handiaren eguna. Eta gaur apirilaren 21. Bitu, hemendik zorionak bialdu behar dizkiot gure lagun bati, bai, Izarori. Izaro nomuno, gaur beran urteak dira. 17 urte. Bueno, mozu handi bat, Izaro. Ez da egiten zuten egon gozaren, baina mozu handi bat. Eta hemen, kurlinta handiaren eguna. Eta Izarorena ere, Ojo. Beitu, hau da, kurlinta handia hementxe, Urdaibain. Eta gaur mundu mailan egun hau ospatzen da. Oso ondo. Eta orain momentutxu batetan jarriko dugu sintonia eta joango gara arrantzalearen kamerara. Venga, bagoaz. 2 eta 3.
eta beitu hemen zein daukagun. Justo, uste dut, hemen ikusten dugu negazti polita, dala landa esango nuke, baina ez dakiz seguru, a ber, utzi ikusten, bai, nik esango nuke landa dela ze Roy utzi du abian zaintzaile, eta hortxe dago bikotea, bai, hau emea izango zala esango nuke, a ber, eta hementxe Roy abian arrautza berotzen. Behitu zelako irudiak, Bueno, kamera honekin emozionatuta gaude, benetan. Ze, ematen du aukera, itzai, behitu, ontsa ikusiko du arrautza, behitu. Bai, Roy da. Eraztun horia ikusi diot, ikusi zelan gordetzen duen arrautza azpian, berotzeko asmotan, Nork esango zukeen, duela urte bete horrelako irudi batzuk ikusiko genituela hementxe Roy eta landarenak. Oso polita behitu, hor dago, Roy buelta eta buelta emoten arrautzarekin, oin atzea emoten digu, baina hortxe jarraitzen du, zelako gurasuak, Hau, arra, fijatu zaitezte ere, nola erpeak ditu barrurantza sartuta, ez ditu kanporantza erabiltzen, arrautza ez apurtzeko edo arrautzari kalterik ez egiteko. Eta ikusten direnean hor, arrautza mugitzen, ibiltzen, dabiltza, guk atzamarrak barrurantza, bitu, ontsa ikusiko da. Arrautza, eta erpeak barrurantz sartuta, Hor dabil, abia egiten, ze polita. Abia atontzen, Roy, oraintxe momentuan, arra abian. Hortxe ikusten duzu. Arrautza izkotatzen, eta lehen ere komentatu dugu, baina egia esango zuet. Egon gara hor nahiko arduratuta, ze batzutan arranoek arrautza bakarrik uste zuten, eta batez ere iluntzian, gau ez edo iluntzean, eta arduratuta arrautza otzituko zelakoan edo, baina konturatu gara, eta ikusi dugu, ikerketa batzuk eta motorrak pasatzen ari da errepidetik, baina gelditu gabe, entzuten da. Baina, adituen informe batzuk eta ikusita, badirudi, lehenengo egunetan, arrautza batzutan bakar ikusten dutela, eta bar. Eta gainera, arrantzaleen arrautzak, hotza oso ondo jasaten dute. Edo jasaten omen dute. Hotza ondo, baina gaizki eguzkiaren zuzeneko berotasuna. Beraz, eguzkia zuzena ematen dienean, arrautzeri kalte handiagoak sortzen ditu, arrautza bera ostu edo otzitzen bada. Beraz, nik uste dut ez dela arduratzeko gauza. Gainera, komentatu behar dugu, landak 3 urte dituela. 3 urte ditu eta 3. urtean arranoak ondino gaztetxoak dira, eta agian arrautza bat edo 2 edo 3 asko jota, baina hori, terrible esango ditzake, jartzen dituztela. Beraz, naiz eta arrautza bat edo 2 izan, aukera balego hortik txita bat ataratzea, ongi etorria, eta bestela, saiakera egin dute. Eta hortxe gabiltza, danok zain, danok kontrolatzen, zer egiten duen, zer ez, eta batez ere, hemen
Telegram honetan eta gure chat honetan, jendea erruz ibiltzen da arrano arrantzalearen kamera honetan, hegazti polita hauen jarraipena egiten. Itzerezko txostenak egin dituzte. Zer egin duen ordu baten bestean, besteak zer egin duen, bata joan dela, besteak txandakatu duela, guretzako guzti hori, oso informazio baliogarria, hemen dago Roy, abian, eta guazen landa, bai, hemen dago landari kiku bat egitera. Suabe, eta ikusiko dugu landaren aurpegi hau. Beitu. Beitu, zelan begiratzen digun, Gainera orain haizea, entzuten da pilo bat. Eta eta kamera hone daukana, ez bakarrik arrano arrantzaleak lan hain gertuta ikustia. Daukana da ere, paisajea. Fijatu zaitezte, hemen, Urdaibaiko biosfera erreserba. Abia hantxe hondartzak eta behitu zelako kolore polita dauzkan padurak. Batez ere, hemen ikusten den kolore bizitasun honekin, orain momentuan marea behera, marea hilak dira, eta komentatuko dizu hemen ikusten dituzuen alga hauek fukusak dira. Fukusak ez parkatu. Ulbak parkatu. Eta lehortzen direnean, berde koloretik marroi kolorera pasatzen dira. Eta hemen gertatzen dena da gauza bat. Egunotan, marea hilak daudela, eta mareak ez dira iristen dena estaltzera. Orduan, eguzkiak ematen duenez, amentxe, alga hauek ikusten dira eguzkiak erreta. Ureztaturik ez direlako egon. Eta gero, hemengo landaredia, bitxia benetan paduretako landaredia mareen artean, bizidan landaredia gazitasuna aguantatzen duena. Hemen hurbiltzen bagara, hemen ikusten diren belar hauek oso bereziak. Nik izena esango dutzuet, espartina dira, eta horrelako lokastietan eta lokatz lautadetan agertzen direna dira. Beste inon, Hauen artean ere badaude batzuk inbaditzailea diranak, beraz kontu handiarekin egile gara. Eta hemendik, kurlintak eta ikusten dira batzutan, batez ere erreioak edo itxasarrak ikusten dituen kanaltxo hauetan. Dena dela itxasbera ontxe eta hegazti guztiak eskutuen kanalean. Baina, fijatu zaitezte, zelako kolore politak ikusten diran itxasadarrian, hortxe. Eta noski, eta protagonista modura hurbildu gaitezen gure lagunen txokora. Amentxe. Roy, abian, eta landa aldamenean.
eta Royren irudi polita hauekin, nik neuk datorren astera arte esango dizuet. Bueno, berriren bat baldin badago, agian egingo dugu beste emanalditxo bat, baina amentxe. Roy guri begira kamera honetan beitu, ze elegante, ba, Jesus, ez da gitz, landa etorri zaion abiara, ez da gitz gertatu dan, baina, bueno, landa segurenik ontsi etorriko da abiara, a ber, ikusiko du, zer dan gertatzen dena, hortxe dago Roy, landa egaz joan da, ez dut uste arrantzara joango danik, baina itxaron daigu minututxo bat, zer gertatzen da ikusteko. Ordoa, landa. Ordoa. Ai, galdu dut. Galdu egin dut. Ez, egaz joan da. Eta, ematen duen buelta. Bai, hortxe dator. Hortxe ikusten da, zerurantza egaz. Eta, egoak luzatzera aterako zen. Bai. Aztenek esaten du, antxe dator landa uste dut. A ber, hor gerizpeta bat ikusten da, gerizpe bat. Bueno, ez da landa den, edo erroia diren. Baina, itxarango dago apurtxo bat, ze gainetik egaz norbait dabil. Ba, ez dakipa. Buelta bat ematera joan da landa. Baina Roy hortxe dabil, ia landa non sartu den ikusten. Bueno, iruditxo hauekin, nik neuk datorren astera arte esango dizuet. Aste onon bat igaro, eta bezaka handi badan hori. Ondo ibili eta disfrutatu Urdaibaiko zuzeneko irudi hauekin, Arrano Arrantzaleen abiako irudiekin. Roy eta landa. Gero arte, agur!